El trabajador íntegramente considerado y el empleado. Cuando veamos el hecho colectivo, vamos a ver al trabajador colectivamente considerado a través de las asociaciones sindicales de trabajadores y al empleado también colectivamente a través de las cámaras empresariales, uniones empresariales, etc. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto cómo se forma el contrato de trabajo. Han visto las modalidades, es decir, qué tipo de contrato hay, de acuerdo al principio general, el principio continuo, el contrato por tiempo indeterminado, determinado, etc. Hoy vamos a ver los derechos y obligaciones de las partes. Es decir, el contrato de trabajo genera derechos y obligaciones para ambas partes. Con respecto a los derechos y obligaciones, tienen que tener en cuenta que estos derechos y obligaciones que vamos viviendo tienen que mantener tanto las obligaciones genéricas al momento de celebrar el contrato de trabajo, de ejecutarlo y extinguirlo. ¿Sí? ¿Cuáles son las obligaciones genéricas? Es decir, obligaciones comunes al trabajador y al empleador. El derecho de colaboración y solidaridad. ¿Alguien se anima a leer el artículo 62 de la Ley de Contrato de Trabajo? Fuerte, por favor. Artículo 62. Obligaciones genéricas de las partes. Las partes están obligadas activa y pasivamente no solo a lo que resulte expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo. Resulten de esta ley de los trabajos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciado con criterio de colaboración y solidaridad. ¿Sí? Es decir, ambos, trabajador y empleador, deben actuar al momento de celebrar en la ejecución, al finalizar, con este criterio de colaboración y solidaridad. No solamente de lo que surja del contrato de trabajo, sino de los usos y costumbres, de la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, de los reglamentos especiales, etc. ¿Sí? Y tienen la obligación de buena fe. ¿Y la buena fe a qué se refiere? A comportarse como ¿qué? Como un buen trabajador y como un buen empleado. Es un concepto de carácter general y uno tendrá que ver en cada caso en concreto cuándo hay buena fe o no hay buena fe, cuándo me comporto como un buen trabajador o como un buen empleador. Comportarse como un buen trabajador, ¿qué es? Por ejemplo, trabajar honestamente, cumplir con el horario, Cumplir con las tareas asignadas. No hacer cosas ilícitas, No falta el respeto. no faltar el respeto, asistir normalmente al trabajo, ser veraz, no mentir. ¿Sí? Tuve una enfermedad del trabajo, tengo que ser veraz cuando yo digo, no tengo que estar mintiendo, etcétera, etcétera. Y del empleador igual, comportarse como un buen empleador, que es registrarlo, que ya vamos a ver enseguida, esta obligación de registrarlo, pagar el pago de la remuneración, ¿qué más? Cumplir con los organismos de la seguridad social, etcétera. Todas las cosas necesarias al trabajador para llevar adelante. Exactamente, sí. Entonces, estas son las obligaciones comunes al trabajador y al empleador. Ustedes saben que cuando tomamos el examen, muchas veces se traba cuando les preguntamos esto. Usted tiene que contestar simplemente esto. No. Y por ahí dar ejemplos, ¿sí? Pero esto tengan en cuenta que en cualquier situación que ustedes analicen, conflictiva o no conflictiva, el derecho al trabajo, tienen que ver que ambas partes cumplan con estas dos cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver las obligaciones y deberes de cada una de ellas en particular. Una sola acotación. El deber de buena fe, artículo 63, habla, ¿sí?, que el empleador y el trabajador deben comportarse de buena fe antes, durante y al momento de finalizar la relación laboral. En los tres momentos. Antes de contratar y que sea una información veraz de ambas partes. ¿Sí? Durante el desarrollo del contrato de trabajo y en la finalización. En los tres momentos, porque hay un montón de circunstancias que se van a resolver antes, durante y después, ¿a través de qué? De la buena fe. ¿Quién se lee el artículo 64?
Facultades de organización. El empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento. Y el artículo 65. Facultad de dirección. Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio a la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Desde mi punto de vista, estas dos facultades o derechos que tiene el empleador están íntimamente vinculados. Cuando la clase pasada que vieron con José, que uno de los caracteres de la relación de dependencia laboral, que era la dependencia desde el punto de vista técnico, porque es el empleador el que tiene la facultad de organizar y dirigir el establecimiento. Es decir, tiene la facultad de decir cómo se va a prestar la tarea, de qué forma, en qué modalidades, ¿sí? Entonces, este es un derecho. ¿Cómo debe ser ejercido ese derecho? De buena fe, con criterio de solidaridad y colaboración. Tiene que ser todo derecho ejercido como razonablemente, vamos a ver enseguida, ¿sí? Tiene que ser ejercido razonablemente y conforme que las disposiciones del ordenamiento jurídico laboral, ¿sí? Tiene facultad de modificar las formas y modalidades del contrato de trabajo. El ius variandi, que se denomina. El artículo 66, ¿alguien lo puede leer? Artículo 66, facultad de modificar las formas y modalidades de trabajo. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la presentación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Algo más. Entonces, el empleador está facultado a modificar determinadas condiciones o modalidades del contrato de trabajo, pero con ciertas limitaciones. Y aquí, por favor, ustedes lo vieron con José ya y lo han visto con los profesores. Acuérdense que estamos frente a un derecho en donde rige el orden público laboral, normas de orden público. ¿Qué son las normas de orden público? Que no pueden ser modificadas por las partes. ¿Me entienden? Entonces, la ley de contrato de trabajo, todo el ordenamiento laboral establece normas de las cuales las partes no se pueden apartar, sí se pueden apartar si es en beneficio del trabajador, es decir, otro vale mayores derechos. Pero yo tengo que cumplir. Entonces, ¿puedo modificar las condiciones, las modalidades del contrato de trabajo? Sí, en la medida que no afecte las condiciones esenciales del contrato de trabajo, que no cause un perjuicio moral ni material al trabajador y, ¿qué más? La parte final, y que se ejerció de manera razonable. Yo tengo que analizar en todos estos casos. Cuando nosotros les preguntamos en los exámenes, perdón que insista con esto, ¿cuáles son los límites al ius variandi? No nos saben. Tenemos que empezar 15, 20 minutos a ver si nos dicen estos cuatro. Con que nos digan estos cuatro, ya aprobaron. Entonces, no modificar las condiciones esenciales del contrato de trabajo, no causar perjuicio moral ni material al trabajador y que el ejercicio sea razonable. Si yo tengo un empleado en donde yo le pongo, cuando celebro el contrato de trabajo, el trabajador dice, mire, yo puedo trabajar durante el horario de la mañana porque mis hijos a la tarde van al colegio y yo me tengo que ocupar mi casa, papá. Y yo a los 2 años le modifico y digo, mira, te voy a tener que cambiar el horario de trabajo, ya no va a ser más a la mañana, va a ser a la tarde. ¿Estoy modificando la condición esencial del contrato o no? Sí. ¿Cuál? El horario del trabajo. Entonces el ejercicio se torna irrazonable, modifico condiciones esenciales y le causa solo un perjuicio al trabajador, porque puede ser hasta económico y moral, porque le altero el funcionamiento de su casa. Lo obligo a tener que contratar a alguien que se ocupe de los chicos a la tarde, lo obligo a que tenga que ver cómo los llevo a los busca al colegio, etc. Entonces, en cada caso en concreto, ustedes van a tener que analizar. Y esto, como siempre dice José, esto tiene efectos prácticos. El día de mañana, cuando ustedes ejerzan la profesión, nosotros a ustedes estamos enseñando el derecho al trabajo para que ustedes conozcan los principios básicos, no para ser abogados. Pero ustedes tienen que saber, che, voy a modificar el horario, voy a modificar el tema del salario,
voy a modificar la forma en que se preste la tarea. Bueno, a ver, primero vemos que sea razonable, que no cause perjuicio moral ni material al trabajador y que no modifique condiciones esenciales. Si yo tengo un trabajador que vende ropa en mi tienda y le digo, mira, ya no vas a hacer más las tareas de venta. A partir de mañana lo que necesito, sin encarecer la tarea, por favor, necesito que te ocupes de la limpieza local. Yo no te voy a cambiar el salario, te voy a seguir pagando lo mismo, pero bueno, yo no quiero que vea gente que venga a un horario donde no haya nadie. ¿Hay un ejercicio razonable o irrazonable de Dios María? Irrazonable, ¿por qué? Por la moral. No son tareas de la misma naturaleza, ¿no? Claro. Y de afecto, La la moral, sin desmerecer la tarea de limpieza, que es totalmente digna. ¿Entienden? Entonces usted en cada caso en concreto, cuando ustedes de mañana trabajan para los empleados y van a ejercer este tipo de medidas, tienen que tener en cuenta eso. ¿Y qué puede hacer el trabajador? Ahí viene el segundo párrafo. El trabajador tiene dos posibilidades. Una, darse por despedido, considerarse injuriado. Ya vamos a ver cuando veamos extinción del contrato de trabajo, que una de las causales de extinción es el despido dispuesto por el trabajador, que se denomina despido indirecto. ¿Qué es la injuria? La injuria es el grave incumplimiento del empleador a las obligaciones esenciales del contrato de trabajo. Si el empleador ejerce irrazonablemente ius variandi, causando un perjuicio moral o material al trabajador y modificando condiciones esenciales, le puede dar al trabajador causal de injuria. Es decir, usted está cumpliendo obligaciones esenciales, obligaciones, cargas y deberes esenciales del contrato. Por lo tanto, yo me declaro despedido indemnizado. Despido indirecto con justa causa. ¿Sí? Y la otra es el establecimiento, digamos, de... Y la otra, la segunda opción, es que él pida en la justicia del trabajo el restablecimiento de las condiciones que tenía antes. Esto es opción. ¿Sí? La opción y cuál es la mejor, y eso depende de cada caso en concreto. Yo creo que ante la situación de este tipo, la relación se torna medio que se extingue. Pero bueno, el trabajador tiene esta opción de pedir el restablecimiento. ¿Lo entendieron? Acuérdense cuando rindan el examen. Digan esto, por favor. Si lo quieren florecer un poco más, lo pueden hacer. A lo que se refiere don Pablo cuando le decimos que esto es práctico, ustedes van a asesorar empresas, o sean contadores, o van a trabajar dentro de una empresa o van a asesorar empresas. La primera pregunta va a ustedes. ¿Sí? Entonces lo va a llamar el empleador y le va a decir, contador, tengo un trabajador que trabaja a la mañana, pero ¿lo puedo mandar a la tarde? Esa va a ser la primera pregunta. ¿Y ustedes qué le van a decir? No sé, depende. No sé, depende. Lo voy a estudiar. Lo voy a estudiar el caso, amplíeme. ¿Hay alguna posibilidad de que se cambie, se le genera algún perjuicio material o moral al trabajador? Porque, a ver, si el cambio de turno de mañana a la tarde no le genera ningún perjuicio, ni moral ni material al trabajador, ¿lo puede hacer el empleador? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es su facultad de dirección. El empleador es dueño de la empresa, volvemos al sistema capitalista. Tiene facultad de dirección. ¿Sí? Ahora, acuérdense esto, los derechos y las obligaciones de las partes son en espejo. El que tiene un derecho tiene una obligación atrás. Son en espejo siempre. ¿Sí? Ya van a ver, todos los derechos que tienen los trabajadores tienen un espejo atrás. ¿Sí? No solo es obligación, sino contralor por parte del empleador. Acá pasa lo mismo. El derecho del empleador es a dirigir su empresa como tenga gana. Ahora, ese como no tenga gana tiene límites. No afectar moral ni materialmente al trabajador, ¿sí? Y utilizarlo razonablemente. Entonces, ese es el depende que ustedes tienen que saberlo diferenciar. Y esto es pregunta de examen posta, Posta que pregunta de examen. Facultad de dirección del empleado, derecho y obligación en la parte. Tema seguro. El que rinda en el próximo turno, seguro que a alguno le toca derecho y obligación en la parte. Y el día de mañana, cuando ejerza la posición, primero preguntar. Después, ¿hablaron con el trabajador?
nuestro técnico, después el trabajo está de acuerdo. Si el trabajador está de acuerdo, no hay ningún problema. ¿Sí? Siempre, en cada una de estas obligaciones, acuérdense de la obligación genérica. Siempre. Antes de celebrar el contrato, en la ejecución, en la ejecución. Tiene facultades disciplinarias. Cuando vieron con José relación de dependencia, por eso José el otro día dijo, está todo relacionado. Recién vimos despido. No toques el cable, ¿no? Por favor, José. No hay que mirarlo para que Quiero sentarme, por eso quiero. no, pero sí, pero no toquen el cable. Sí, tema. Todo está relacionado, vimos despido indirecto, por eso es que traigan la ley y ustedes van marcando. Van relacionando, ¿sí? Entonces, cuando vieron relación de dependencia, vimos recién la dependencia técnica, vieron la dependencia jurídica. Y que el Consejo, cuando vieron dependencia jurídica, ¿qué vieron? Que el empleador tiene que Facultad de sancionar. puede sancionarlo ante qué? Incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Las sanciones pueden ser distintas naturaleza, ya lo vamos a ver cuando vamos a suspensión. Pero bueno, tiene esta facultad de disciplinar y de aplicar sanciones, es parte de la dependencia, es decir, el trabajador por eso depende, si no cumple los reglatos puede sancionar. Y esta es una del artículo 67. Un poco de claro. 67. Facultades disciplinarias, limitación. El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo de extensión de la misma para que se le suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido dicho término, se tendrá por consentida la sanción disciplinaria. Bueno, Proporcionales, no proporcionales. entonces, ¿cómo tiene que ser la aplicación? Tiene que ser siempre, el principio de la fe, tiene que ser proporcional a la falta, dentro de 30 días, le tiene que correr traslado al trabajador, ¿para qué? Para que se defienda. Sería como el derecho de defensa. El derecho de defensa. Siempre hay que dar el derecho de defensa. ¿Sí? Y yo acá les pongo artículos 218, 19 y 220. Lo vinculenlo con esto, porque en esos artículos, cuando veamos suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, vamos a ver que el contrato de trabajo se puede haber visto suspendido por aplicación de sanciones disciplinarias. Y estas sanciones disciplinarias, entonces, hemos visto recién que tienen que ser proporcionales a la falta, tienen que ser notificadas por escrito, se le tiene que, dentro de 30 días, porque si yo le aplico, no, me enojé hoy con él y digo, bueno, no, porque hace 2 años vos faltaste, y hace 3, no, tienen que ser contemporáneas, temporales, ¿sí? Tiene que haber justa causa, al igual que vimos recién con el despido indirecto. ¿Y cuándo hay justa causa? Cuando hay un grave incumplimiento a los derechos, a las obligaciones, cargas y deberes del trabajador en el contrato de trabajo. Tiene que ser notificada por escrito, ¿sí? Tiene que ser proporcional, temporal y tiene que ser realizada conforme al artículo 68 con las limitaciones con las limitaciones y pautas que establecen la ley de contrato de trabajo, los estatutos especiales. Cuando hablemos de estatutos especiales, vamos a hablar de los estatutos de determinados trabajadores. El trabajador agrario, el trabajador de servicio doméstico, el viajante, etc. ¿Sí? Entonces, si yo suspendo un trabajador, se va a suspender el contrato de trabajo, no se va a pagar salario, y ahí vamos a ver, ya vamos a ver con amplitud cuando veamos suspensión de ciertos efectos. Pero tiene así como se pueden modificar las formas y modalidades bajo los límites que acabamos de ver, yo puedo aplicar sanciones disciplinarias, pero ese derecho no es absoluto, es relativo. Sépanlo siempre, que no hay derechos absolutos y que los derechos deben ser ejercidos razonablemente. Es un principio general del derecho. ¿Sí? Entonces, yo puedo aplicar una sanción, pero ¿cómo lo tengo que hacer? Primero tiene que haber una falta, tiene que haber justa causa.
tiene que ser contemporánea, temporal, ¿sí? La tengo que notificar por escrito, le tengo que dar el derecho de defensa, ¿sí? Después vamos a ver cuando veamos la suspensión de ciertos efectos que hay determinados plazos anuales para aplicar determinada cantidad de suspensiones, ¿sí? Pero estas son las limitaciones, ¿sí? Siempre de acuerdo al principio también a la regla general. ¿Alguna duda? ¿No? El mismo ejemplo que damos recién con José. Cuando a ustedes les vengan, a mí me viene al estudio de un empleador y me dice, mirá, estoy harto de este tiempo, me viene faltando. Lo primero que le digo yo, a ver, dame el legajo. Esto es una cuestión que ustedes tienen que meterle en la cabeza, ya que asesora al empleador, que formen un legajo del trabajador. Un legajo que están todos los antecedentes. Yo voy a aplicar una sanción, la tengo que hacer por escrito, entonces yo voy a tener todos los antecedentes. La mayoría de empleadores no lo tienen. Entonces cuando yo tengo que sancionar, dice, no, te vive faltando. La verdad no hay ningún antecedente. Entonces, las sanciones tienen que ser también proporcionales a la falta. Por una vez que faltó en 10 años, yo no puedo suspender 5 días. Le podré llamar la atención y después suspender, no sé, y bien. Entonces, en la práctica ustedes tienen que decir, bueno, a ver, ¿qué falta cometió? ¿Cuándo fue la falta? ¿Cuál es el incumplimiento? ¿Sí? Y a partir de ahí, la magnitud y de ahí los antecedentes. Y a partir de ahí ustedes pueden aplicar una sanción bajo los límites que la ley le da. ¿Sí? La sanción tiene que ser por escrito. La sanción verbal no sirve para nada. Si no hay antecedentes, no sirve para nada. ¿Sí? Esto está todo relacionado. A ver, la clase pasada vimos dependencia jurídica. ¿Sí? Recién acabamos de facultad de dirección. ¿Cómo se ejercen esas facultades de dirección frente al incumplimiento del trabajador con la facultad sancionatoria? ¿Sí? Es un derecho que tiene el empleador. Vuelvo a lo mismo. Espejo. ¿Cuáles son los límites? Justa causa. Proporcionalidad. Cuando Juan Pablo se refiere a proporcionalidad y da ese ejemplo, es una cuestión de buena fe y de principio de continuidad del contrato de trabajo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Como dijo Juan Pablo. Si viene el trabajador y falta una vez en 10 años, ¿lo puedo despedir con justa causa? Ahora, si faltó 7 veces en el último año, ¿lo puedo despedir? Depende. Depende. Si lo sancioné las 6 anteriores, ¿por qué no lo puedo despedir? Si no enderezó su conducta. Ahora entienden por qué todo va al análisis del caso concreto y la razonabilidad o la proporcionalidad de una falta se analiza en el caso concreto. Acá no hay, por eso no le damos definiciones sacramentales. ¿Sí? ¿Qué le decimos? Proporcionalidad. Después desagregamos qué es proporcionalidad. ¿Sí? Se analiza el caso concreto la proporcionalidad. Pero tiene que ser proporcional. Y usted tiene que saber que tiene que tener justa causa y que tiene que ser proporcional. Tiene que ser contemporánea también. ¿Sí? Como dijo Juan Pablo, no se puede sancionar. Hace 2 años vos faltaste en la clase. ¿Te sancionar? Ya voy a decir que sancionar. No se puede. 2 años. ¿Sí? 2 años tiene que ser temporal. ¿Y esa temporalidad se la podemos dar sacramentalmente? No, porque depende del caso concreto. Si la falta es grave y el empleador investiga ciertas circunstancias, puede estirarse esa temporalidad. O no, dependiendo. Otro requisito fundamental, notificación por escrito, sí o sí. Las sanciones verbales no existen. ¿Sí? Para estudiar esto, yo lo que les recomiendo es hacer su paro civil. Sanción disciplinaria, requisito 1, 2. Si ustedes en el examen nos dan, yo perdón que insista con esto, pero realmente me preocupa. Yo quisiera que el día mañana que ustedes desarrollen, digan, José nos decía, Juan Pablo nos decía, que tengamos cuidado con esto, que para nosotros está más que suficiente. Ustedes no se van, no están haciendo el trabajo para ser abogado, pero sí para conocer la base, la esencia del hecho de trabajo. Porque hay un derecho que impone límites, que si no los conocemos y no aplicamos, vamos a tener problemas. Yo atiendo mucho empleador. El empleador que es prolijo y lleva las cosas bien, generalmente no tiene problemas. Y si hay un pleito, generalmente lo gana.
ese cuento que dicen de que el empleador siempre pierde el juicio, no juega, no juicio. Mentira. Es mentira. Totalmente, estoy de acuerdo con vos. No, yo también soy un empleador. Pero entienden, si el empleador es prolijo, che, aplica una sanción bajo estos principios y el día de mañana la impugna, hace lo que quiera y va a ser complicado. Por ahí puede haber una diferencia de criterio. Es muy grave, no es muy grave, pero si ustedes cumplen con todos los requisitos sociales, que haya conflicto, no. Y ustedes, cuando hay que transponer, lo que tienen que evitar es ¿qué? Conflicto. Tienen que evitar los abogados, tienen que evitar el juicio. Cuando le queremos decir que en espejo, ¿sí? Que es una falacia, y esto estamos de acuerdo con Juan Pablo, en que todos los derechos son de los trabajadores y el empleador siempre pierde. No. Esto es en espejo. Si ustedes ven, todas las clases nosotros estamos diciendo espejo. Derecho, obligación. Derecho, obligación. Derecho, obligación. ¿Qué pasa? Como en la vida, quien no ejerce un derecho, ¿qué pasa? Lo pierde. Entonces, si el empleador no es prolijo y frente al incumplimiento de ese trabajador, el empleador no sancionó a ese trabajador, no lo va a poder pedir con justa causa. Pero no porque la ley esté a favor del trabajador, sino porque no ejerció su derecho. Espejo, que me pasa en el estudio. Doctor, usted sabe, hace 10 años que no me dan vacaciones. ¿Ustedes lo escucharon alguna vez? Sí, ¿no es cierto? Bueno, ¿saben cuál es la respuesta? Perdió todos los años, amigo. Porque las vacaciones no se pierden, no son compensables en dinero. ¿Está a favor del trabajador? ¿No? Doctor, ¿sabe? A mí hace 5 años me pagan la mitad del sueldo de lo que dice el convenio colectivo de trabajo. Y los 3 años para atrás lo perdió, amigo. Porque prescribió. No ejerció el derecho. ¿Sí? ¿Para qué le ponemos este ejemplo? No es blanco ni negro, es espejo. Derecho, obligación. Derecho, obligación. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los casos los empleadores no son prolijos. Entonces vos decís, pasame el legajo, ay, no lo tengo. ¿Y dónde lo notificamos? Ah, por WhatsApp. No. Notificación fehaciente. Tiene que tener un domicilio denunciado por el trabajador. Tiene que tener la carga de familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Por estos criterios generales que existen, se cree que el derecho del trabajo es poco formal, como yo les marqué mucho la diferencia de la clase pasada. Que el contrato de trabajo no sea formal no significa que el derecho del trabajo no sea formal, es recontra mil formal el derecho del trabajo. El contrato de trabajo, la instrumentación es no formal, pero el derecho del trabajo es recontra mil formal. Y si, esto ya como asesor de empresa, si uno sanciona todas las faltas que cumple el empleador, se termina con el trabajador, se termina con un despido con causa. Y no hay tribunal que te lo dé vuelta. Sí. Pero ¿qué tendría que tener un legajo para... Y el legajo tiene el documento, el domicilio, las cargas de familia, porque hay la inscripción, el contrato individual de trabajo, si es que se el contrato. ¿Sí? El otorgamiento de vacaciones. ¿Qué? No me toca nada. En mi casa me dicen lo mismo. No voy a opinar. Tiene que tener No voy a opinar. todos los datos personales. ¿Ustedes vieron con Cecilia, vieron el artículo 52 del libro? No llegamos a ver. En el artículo 52 están Bueno, todos los datos. Ahora verá. Ahora cuando veamos requisitación lo vamos a ver. Todos los datos personales del trabajador, las cargas de familia del trabajador. Hoy tiene que tener domicilio, correo electrónico, celular, el estado civil, el contrato individual de trabajo si es que lo hicieron. Yo aconsejo siempre que en la medida posible hacer un contrato de trabajo, donde establezcamos bien los derechos y obligaciones referidos a ese contrato particular. Más allá de que por la fuente del derecho de trabajo vamos a aplicar también los convenios, vamos a aplicar la ley y demás. Vamos a tener las sanciones disciplinarias que tenga, las constancias de otorgamiento de vacaciones, De entrega de ropa de trabajo. por ejemplo, si hay una modificación al contrato, las modificaciones, todo lo que tengan. Si Toda el la trabajador vida. tiene una licencia sin goce de haberes, la licencia, todo por escrito.
todo por escrito. Acuérdense, también deben haber visto ya las presunciones, que ante una intimación, si yo no la contesto, se presume que tiene razón quién, el trabajador. Entonces, cuando ustedes lo vayan a ver frente a una intimación, ¿qué tienen que decir? Contéstela. No deje de contestarla. ¿Sí? Esa contestación también en el legajo. Todo lo que tenga. Es muy útil para el contador, para el abogado. Domicilio para todo. fundamental. Inclusive si usted Con va a croquis. si usted va a un pleito, va a un juicio por cuestiones laborales, muchas veces se hacen pericias contables y se requiere documentación laboral. Entonces usted tiene que mandar. Hay gente que está hablando, por favor no hablen porque me saco un poco de las casillas. Aprovechemos la clase. Saben lo que están hablando, ya lo estoy viendo. Entonces, les van a requerir la documentación. Entonces ustedes las tienen que presentar. El libro de sueldos digitales. También. Ese sí, ese es un libro de sueldos digitales. El libro artículo 52 tiene mucha más información que solamente el sueldo, que puede ser así. Entonces, toda esa documentación, el día de mañana, si ustedes se la requieren en el proceso laboral, la tienen que presentar. Y si no la tienen, se presume que lo que dice el trabajador es cierto. Entonces, insistimos, hay que ser muy prolijo. Ustedes como asesores de empresa o de empleadores, el día de mañana si lo son, tienen que tener en cuenta todo. El libro de sueldo del artículo 52 puede ser digital hoy y te lo tira a la propia página de AFIP al libro. Es obligatorio, sí, el del digital es obligatorio. Bueno, había un problema con la reglamentación de AFIP y cómo salía o no el libro, porque ¿qué es lo que no termina de cuadrar entre la reglamentación de AFIP y la ley de contrato de trabajo? La ley de contrato de trabajo dice que ese libro tiene que estar rubricado por la autoridad de aplicación. La rúbrica de la autoridad de aplicación es la Dirección Provincial de Trabajo y al mismo tiempo la AFIP se metió en la Dirección Provincial de Trabajo y dijo es obligatorio el digital. Entonces hay un problema con la rúbrica o no. ¿Sí? Pero para la AFIP es obligatorio el 52 que surge del 931. ¿Sí? Pero para el empleador también está el 52 papel. Hay que llevar las dos obligaciones para AFIP y para la ley de contrato de trabajo. Y eso lo hacen los contadores. Eso es todo de ustedes, ¿eh? Todo trabajo de ustedes. Todo eso del contador. Entonces, ven que ustedes, el trabajo de ustedes de mañana, si tienen vinculaciones con trabajadores, de hecho el trabajo es de mucha importancia. Profe, tengo dos preguntas. Sí, la primera, lo que usted decía, la dirección con croquis y todo eso es importante para las notificaciones, ¿verdad? Claro. Para notificarlo al empleado si es que tenemos algún problema con él. Exactamente. ¿Y qué pasa si usted va a notificarlo y no vive el empleado ahí? ¿Está violando un principio? Con la buena ¿Qué derecho? fe, con la buena fe, uno tiene la obligación como empleado de trabajador que decir que cambié de domicilio. Y si él no hizo el cambio de domicilio, tengo que notificar, bueno, tendré que empezar a buscarlo hoy con la internet, es mucho más simple. Bueno, A ver, hay una casuística enorme sobre eso. ¿Sí? Las comunicaciones entre trabajadores y empleadores tienen un carácter que se llama recepticio. Es decir, se considera válida de que entra en la esfera de conocimiento del destinatario de la comunicación. Esto es un tema muy importante para los abogados, recontra común, para ustedes no tanto. ¿Por qué? Porque nosotros ponderamos las notificaciones formales y a partir de notificaciones formales se ejercen o no se ejercen los derechos. ¿Sí? Entonces tiene el carácter de recepticio. No me voy a poder explicar la teoría de recepticio porque vamos a estar 3 horas y con valor. Lo que le quiero decir, ¿por qué le hablo del domicilio con croquis? Porque si yo, empleador, tengo que sancionar al trabajador o tengo que intimarlo a que se presente al médico para el control por una enfermedad inculpable y mando una carta de documento al domicilio que me denunció en el croquis y el empleado no recibe la comunicación porque no está o porque rechazó la comunicación, en términos legales se considera debidamente notificado por más de que no la haya recibido. ¿Sí? Entonces, ¿quién incumple ahí? El trabajador. Lo mismo va todo un tema de buena fe y hoy el WhatsApp ayuda muchísimo con la buena fe. Cuento solamente 2 segundos un caso particular. Un domicilio de un trabajador que estaba desactualizado
¿sí? Pero se habían comunicado por WhatsApp. Che, mirá, no llego, tengo que volver a trabajar en mis vacaciones, estoy varado en Perú porque no puedo viajar, no encuentro colectivo. Después te devuelvo los días, voy a llegar unos días más tarde, me tenía que reintegrar 5, pero me voy a reintegrar el 10 porque no consigo colectivo. ¿Qué hizo el empleador? Le mandó al domicilio que sabía que no era el del trabajador y lo despidió por abandono de trabajo. ¿Quién se comportó de buena fe o mala fe? De buena fe el trabajador que la Exactamente, el empleador de mala fe. Por eso siempre todo se analiza por la buena o mala fe. Si lo aislamos de la buena o mala fe, ese empleador envió la comunicación al domicilio registrado en la empresa. Ahora, la empresa tenía la certeza que ese no era el domicilio y sabía por qué el trabajador no estaba yendo a trabajar. Por otro medio. ¿Me entienden? Sí. ¿Sí? Pero ahora, si es el domicilio del trabajador y el trabajador no lo recibe, ¿sí? Porque sabe que lo están por intimar para algo y algún pícaro abogado, mal abogado, le dice no reciba lo que te están por mandar, ¿qué pasa? Entonces, toca la prueba del cartero, abre la ventanita, no el cartero, no atendamos. Es mala fe, se considera debidamente notificado. ¿Quién pierde ese derecho? El trabajador. El trabajador. Perdón, Juan Pablo. Profe, con respecto a las notificaciones, ¿hay alguna jerarquía para hacer esas notificaciones? Por ejemplo, tengo el domicilio, lo notifico al domicilio, Sí. si no, sigue correo electrónico. ¿Hay algún tipo de jerarquía? Las notificaciones tienen que ser fehacientes. La fehaciente es por carta o por acta digital. Lo que dice José del WhatsApp es muy útil, pero si esto llega a pleito, hay que ver cómo se resguarda ese WhatsApp. Yo tengo pleito, me presentan una foto en WhatsApp, yo la desconozco. Después van a pedir el teléfono, no está más en WhatsApp. Perdiste. Por eso ustedes grábense, es útil lo que dice José, y el correo electrónico también es útil, se presentan como medios de prueba, pero esas pruebas las tienen que tratar, como son pruebas electrónicas, con escribano, tratar de resguardar esa prueba vía judicial. No estamos metiendo algo más complejo. Pero la prueba tiene que ser fehaciente. Y si yo mando el cartero 3 veces y el tipo no me atiende porque yo sé que vive ahí, yo realmente lo que hago, lo que pasa es que hoy es caro y es ir con el escribano. Ir con el escribano, que el escribano vaya, pregunte a 2, 3 veces, ¿usted vive? Espere ahí si vive. Entonces, pero esto es importantísimo que la notificación, como dice usted, llegue, que sea recibida. Porque una vez que llegue yo me puedo defender, ejercer mi derecho de defensa. Puedo rechazar la intimación, puedo rechazar el despido, puedo ver qué hago, ¿sí? La ley habla de fehaciente, ese es el término exacto, fehaciente notificación. Fehaciente notificación son 2 medios, carta documento o escritura pública. Muchos contadores toman por notificación la notita, la llevan y eso no es notificación fehaciente. Abogados también no es notificación. ¿Sí? La última, el empleador tiene la posibilidad de efectuar controles personales a los trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley? Que el trabajador conozca nuestros controles, que sean distorsionales, no afecten la dignidad del trabajador y cuando son controles hechos a mujeres, tienen que ser hechos por mujeres. ¿Sí? Entonces, vemos cómo en cada institución ustedes tienen el registro general y cuáles son los requisitos o limitaciones que se tienen que cumplir sí o sí. ¿Me siguen? Porque estamos frente a normas de orden público. Yo no puedo decir, no, bueno. No hay ni bueno ni nada. Es así. ¿Sí? Por eso les recomiendo, cuando estudien esto, hagan sus cuadritos sinópticos. Esto yo lo voy a subir igual al aula virtual. Y la dimensión. Ahora vamos, ahora sí. ¿Vos tenías otra pregunta o estamos? Sí, lo de las licencias perdidas, si no se toman, ¿se pierden? Ya lo vamos a ver en el instituto de vacaciones, ¿sí? Como tocan las vacaciones, pero sí, se pierde. ¿Sí? La ley en eso es vieja y establece que las licencias se deben gozar del 1 de octubre al 30 de abril, si no me faltan los memorias. ¿Sí?
si no se gozan las licencias, ¿sí? Y el trabajador no exige el goce de la licencia, es un derecho que le asiste al trabajador, la pierde. ¿Qué te quiero decir? Si a vos te corresponde, ya vamos a ver cuando veamos vacaciones, se le aplica 21 días, y están faltando 21 días para que se cumpla el 30 de abril, vos le mandás un telegrama al empleador y le decís, che, a partir de lunes me tomo mis vacaciones. Y el empleador no te lo puede negar a ese derecho. Eso es la letra fría de la ley. En la práctica no se da muy seguido y creo que habría que reformar ese instituto, porque ¿qué pasa? Se pierden vacaciones y se pierden vacaciones. ¿Sí? Bueno, que la ley procura, cuando usted dice que no son compensables dinero, es que se los tomen. Claro, tiene una función... Cuando veamos descanso, los descansos diarios, jornada y jornada, semanal, las vacaciones, tienen por efecto que el trabajador una vez al año tenga un descanso continuo para recuperar su energía psicofísica. Entonces es importante que tiene una función biológica, ¿sí? Y para el cuidado del trabajador. ¿Por qué no la compensa en dinero? Para que se obligue a tomarla. ¿Qué pasa? La ley en eso, desde mi punto de vista, se queda corta, porque está bien, no se compensa en dinero, pero la forma en que se ejerce ese derecho es muy difícil. Para que un trabajador lo notifique per se al empleador, che, a partir del lunes me tomo vacaciones. Entonces en la práctica no se da, y en qué termina, en que se pierden muchas vacaciones. ¿Sí? Pero es tal cual como dice Juan Pablo, tiene una función psíquica y de salubridad, y lo que busca la ley es que efectivamente se goce, por eso no es compensable en dinero. ¿Sí? Pero lo que pasa es que si el trabajador no las goza, las empieza a perder. Entonces ahí hay que modificar la ley para no las pierda. Claro, de alguna forma forzar que... Claro, ¿qué digo yo? Digamos, el mecanismo que tiene la ley, ¿sí? Es un mecanismo que no se utiliza. Te vuelvo a decir, vos ponete en lugar de trabajador, ¿sí? Que vos lo notifiques per se a tu empleador de que a partir de lunes te tomas vacaciones. ¿Cómo queda esa relación? Claro. Y queda la patada. Porque encima lo obligás al pago de un adicional, que es el club vacacional. Después lo vamos a ver cuando veamos descanso, por eso no nos queremos... Bien. ¿Qué pasa? Está todo tan vinculado que cuando ponemos un ejemplo nos vamos para allá como nos fuimos a extinción del contrato de trabajo y injuria grave, digamos. Esto está todo hipervinculado, ¿sí? Bueno, para que tengáis idea general, después lo vamos a profundizar cuando veamos descanso. Ahora vimos las obligaciones y derechos recíprocos de las partes. Vimos los derechos del empleador. Ahora vamos a ver las obligaciones que tiene el empleador. La primera obligación, la propiamente dicha, es del pago de los salarios. Cuando vimos contrato de trabajo, vimos que el trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo a cambio de ¿qué? Del pago de una remuneración. Las condiciones y cómo se va a pagar el salario y demás lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Tiene la obligación de registrar el contrato de trabajo, registrarlo ante los organismos de la seguridad social, dar el alta y en el caso cuando se extingue la baja del trabajador. Ya vamos a ver en la próxima semana en extenso el tema de la registración del contrato de trabajo y la importancia de la registración. El artículo 73 establece la libertad de expresión. El empleador, por una parte, no puede estar indagando, preguntando, averiguando por qué partido político sigue el trabajador, qué creencias tiene, qué visiones tiene respecto a la sexualidad, y ninguna de estas cuestiones, ¿sí? Porque hacen a la intimidad del trabajador. Y el trabajador tiene libertad de expresión, puede expresar libremente sus ideas, ¿sí? Expresarlas libremente, en la medida que no obstaculice el normal desenvolvimiento de la empresa, ¿sí? Entonces, no puedo estar indicando, esto hace también al principio de qué, de igualdad, no efectuar discriminación de ningún tipo. Si yo estoy indagando, che, este es judío, es católico, che, este es libertario, o es peronista, o este es gay o no es gay, o qué, o es blanco, o es negro, amarillo, azul, celeste, no me importa, porque eso puede traer después actos de persecución o actos de discriminación, ¿sí? Y a su vez el trabajador, insisto, puede expresar libremente sus ideas en la medida que no obstaculice el normal funcionamiento. Sí. La base se puede mencionar. ¿Se puede qué? No entendía por qué. Supuestamente no estaba diciendo así la clase pasada que hay una aplicación de la ley base donde
por el tema de discriminación es más fuerte. Si la ley base contiene normas que pueden ser discriminatorias, No, que se aplican a cuestiones en donde hay Sí, discriminación. la ley base lo que hace hoy es tarifar los despidos discriminatorios. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿qué quiere decir tarifar? Que dicen que cuando el despido se produce por una cuestión discriminatoria, se le indemniza determinado. Con tanta plata. ¿Sí? Eso es tarifar una indemnización. Cosa que previo a la ley base no era así y estaba al arbitrio del juez determinar la cuantía de esa indemnización, incluso hasta podría hacer un acto discriminatorio por naturaleza jurídica un acto nulo. Los actos nulos, ¿qué pasa con actos nulos? Vuelve al estado anterior las cosas. Entonces, para la ley ese despido no existió, hasta puede reintegrarlo al propio trabajador, se podía reintegrar. Yo entiendo que sigue siendo igual por no es la ley base, porque la ley base avanza sobre cuestiones que no tienen que avanzar, pero hoy está tarifado. No voy a poner un ejemplo porque queda un poco violento. Después, obligación de observar las normas de higiene y seguridad del trabajo. El empleador tiene que observar todas las normas de higiene y seguridad del trabajo. ¿Sí? Esto hace a preservar ¿qué? La integridad psicofísica del trabajador. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver todas estas normas de higiene y seguridad del trabajo cuando veamos la ley de riesgos del trabajo. Y a su vez tengan en cuenta que es muy importante que ustedes el día de mañana cuando asesoren, hoy hay muchos especialistas en normas de higiene y seguridad del trabajo que las cumplan. Y a su vez, más o menos, es importante también el contralor por parte de las direcciones provinciales del trabajo que controlen que efectivamente estas se cumplan. ¿Sí? Las normas de higiene y seguridad están íntimamente vinculadas con los riesgos del trabajo. Si yo cumplo con todas las normas de higiene y seguridad, las posibilidades de que haya accidentes o enfermedades del trabajo disminuyen. ¿Sí? Sí, señor, el artículo 77. Perdón, el 76. Resarcimiento. Bueno, fuerte, por favor. Artículo 76. Reintegro de gastos y resarcimiento de daños. El empleador deberá reintegrar al trabajador los gastos sufridos por este para el cumplimiento adecuado del trabajo y resarcirlo de los daños sufridos en sus bienes por el hecho y denotación del mismo. Y el 77. Deber de protección, alimentación y vivienda. El empleador debe prestar protección a la vivienda y bienes del trabajador cuando éste habite en el establecimiento. Si se le proveyese de alimentación y vivienda, aquella deberá ser sana y suficiente, y la última adecuada a las necesidades del trabajador y su familia. Debe efectuar a su costa las reparaciones y prestaciones indispensables conforme a la exigencia del medio y conforme. Bueno, gracias. Bueno, entonces, obligación de higiene y seguridad de reintegro de gasto y resarcimiento de daños. Es decir, si el trabajador incurre en gasto o sufre daño como consecuencia de la prestación de tareas, lo lógico y racional es que se resarza eso. Acá siempre acuérdense que el principio de la fe, colaboración y solidaridad. Yo tengo que demostrar qué gastos tuve, tengo que demostrar qué daños tuve. Y eso también va al legajo. Todo esto va al legajo. Obligación de protección, alimentación y vivienda. Muchas veces los trabajadores, por la propia naturaleza o característica del trabajo, residen en el establecimiento, en donde se les da alimentación, se les da vivienda. Por ejemplo, el trabajador agrario muchas veces reside en el campo en el que trabaja. Se le tiene que dar alimentación y vivienda. ¿Y cómo tiene que ser esa alimentación y vivienda? Tiene que ser adecuada, tiene que ser digna, tiene que ser sana. No puedo yo ponerlo en un cuartucho de adobe solo, sin baño, tiene que tener un baño, tiene que tener un comedor, tiene que tener ventilación, tiene que... ¿Me explico? La alimentación no le puedo dar cualquier porquería, tiene que ser una alimentación sana, equilibrada, que tenga carne, que tenga vegetales, que tenga lácteos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tengo que mantener, en el caso de la vivienda, tengo que mantener esa vivienda, tengo que hacer todas las reparaciones. ¿Sí? Deber de ocupación. El deber de ocupación es que
el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo para que para hacer un trabajo, un servicio o una obra. Yo no puedo tener al trabajador sin hacer nada, le tengo que dar ocupación efectiva, porque el trabajo hace a la dignidad del trabajador, ¿sí? Si yo tengo un trabajador y le digo, mira, yo te voy a pedir que vos estés todo el día ahí sentado, no hagas nada. ¿Estoy cumpliendo con el deber de ocupación? ¿Estoy respetando la dignidad del trabajador? ¿Qué puede hacer el trabajador? Injuriarse y darse por despedirse. No me estás dando ocupación efectiva, yo vine acá a trabajar. ¿Sí? Eso te gustaría enseñar a mí, ¿no? ¿Sí? Me encantado, no había nada. Diligencia iniciativa, el artículo 79, ¿quién lo quiere leer? Artículo 79 del deber de diligencia e iniciativa del empleador. El empleador deberá cumplir con las obligaciones que resulten de esta ley, de los estatutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo y de los sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que estas disposiciones de acuerdo. No podrá invocar en ningún caso el incumplimiento de parte del trabajador de las obligaciones que le están asignadas y del que se derive la pérdida total o parcial de aquellos beneficios. Si la observancia de las obligaciones dependiese de la iniciativa del empleador y no probase el haber cumplido oportunamente de su parte de los que estuviesen en sus cargos como agente de retención, contribuyente u otra condición similar. Gracias. Esto hace a la obligación genérica de la buena fe, de la colaboración y solidaridad. Es decir, el empleador está obligado a cumplir con diligencia, iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? El no tener una postura estática, que las cosas vayan sucediendo. No, yo tomo la iniciativa, soy dirigente, lo registro, pago el salario, pago las contribuciones de la seguridad social, contrato el sistema de higiene y seguridad, te doy las vacaciones, no espero a lo que José recién explicaba, que el trabajador me intime, lo que sea. También ¿Sí? sería contratar la RT. Contratar la RT y contratar los seguros, ¿sí? Procurar que se cumpla la jornada de trabajo, que no se excedan ya no han visto jornada todavía, ¿no? Que se cumplan las 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿sí? Procurar que si hay una mujer no cumpla tareas penosas o riesgosas, o un menor. Esta es esta obligación genérica. El artículo 80, hoy ha sido sustituido. ¿Se acuerdan cuando asumió Milei? Dictó el famoso decreto de una pseudo ley base, un decreto de necesidad de urgencia, el 70 de diciembre del 23, en donde efectuó un decreto, un mega decreto con un montón de normas de todo tipo y había normas de carácter laboral. Una de las cosas que hace es modificar el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 80 establecía, con respecto a este decreto, no sé si ustedes saben que cuando el presidente dicta un decreto de necesidad de urgencia tiene que ir al Congreso. Y el Congreso lo tiene que aceptar o rechazar. Estamos a agosto y todavía el Congreso ni aceptó ni rechazó el decreto. Entonces legalmente es un decreto que está vigente. Pero hay numerosos fallos judiciales que tampoco están con sentencia de la Corte que lo han rechazado, lo han declarado inconstitucional, inválido. Hoy estamos, como decía esta mañana José, en la situación de inseguridad absoluta, jurídica absoluta, porque en sí el decreto no está, es una cuestión vidriosa. Yo, si tengo que asesorar, asesoro en base al artículo 80 como estaba antes y en base a este nuevo, para tratar de cubrir todos los aspectos, aunque son muy contradictorios, pero bueno, ténganlo en cuenta, ¿sí? Hoy el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo establecía la obligación de entregar una certificación de servicios y remuneraciones con la constancia del aporte a la contribución a la seguridad social y establecía que en el caso que no se entregue, una multa. Este decreto de necesidad y urgencia dice que primero se va a reglamentar esta obligación, no se termina de reglamentar ni nada, y saca La multa. la multa.
Cosa que es una cuestión, para mí, es lo que decía José el otro día, es un retroceso. Es decir, si el empleador no me entrega la certificación de recibo, me está causando un problema, me está causando un daño. Entonces tiene que haber métodos en los cuales yo lo obligo. Yo, por ejemplo, judicialmente lo que haría, pero esto genera lo que decía José el otro día, genera una cosa de inseguridad. Yo, si esto va a judicial, yo le pediría al juez que aplique a 30. A 30 son multas civiles que se aplican en los tribunales. Podría pedir eso. Pero quitan esta multa. Como ya vamos a ver enseguida que quitan todas las multas e indemnizaciones especiales por la falta de registración. ¿Sí? Entonces, esta es la modificación esencial que establece este decreto. Desde mi punto de vista está vigente, aunque hay fallos que hay que ver el alcance de esos fallos, si son generales o no y demás. Pero bueno, estamos un poco en un limbo. Yo tengo que asesorar con esto y esto hoy les digo, si hay un empleador, vos termina la relación de trabajo y entrega la certificación. Evitemos problemas de este tipo. ¿Sí? Hacia la buena fe también, al extinguir el contrato de trabajo, lo que haces, toma tu certificación, toma la constancia que yo te hice los aportes y contribuciones a la seguridad. ¿Está? ¿O que la agregaron? ¿No? Y... Sí, No, a ver. ¿Cuál es el problema en serio en el que estamos como operadores del sistema? ¿Sí? Porque hoy con Juan Pablo nos llevamos muy bien y nos estuvimos mensajeando todo el día para esta clase. Maravilla. A ver, hoy tenemos superposición de normas, ¿sí? Normas que en algún sentido son hasta autocontradictorias y tenemos superposición de criterios jurisprudenciales. ¿Por qué? Porque el DNU modificó artículos de la ley de contrato de trabajo que la ley base remodificó. ¿Sí? Entonces, tenemos ley 2744, en términos estrictamente legales, de tratarse lo más escueto posible, pero para que ustedes entiendan el lío en el que estamos y por qué son fundamentales las clases. Ley 2744. En el medio del DNU 70 del 23, ¿sí? Que le pega una esquilmada a la ley de contrato de trabajo histórica. ¿Sí? Ese decreto primero tiene una medida cautelar que suspende su aplicación y después un fallo de Cámara en el que dice este decreto es inconstitucional. Con fallo de fondo, no medida cautelar. ¿Sí? Le diría que la mayoría de los abogados entendemos que quien metió esa acción judicial fue la CGT, la Central de Trabajadores. Entonces la mayoría entendemos que en materia laboral el decreto está suspendido, ¿sí? Por este fallo que dijo que es inconstitucional todo el decreto en materia laboral. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes y que tenemos nosotros también? Si ustedes ponen en Infoley ley 2744, les aparecen las modificaciones del decreto. Ni el propio ANSES aplica el decreto. Si ustedes van a hacer un trámite al ANSES, después te cuento, no aplica el decreto, porque dice que está suspendido por la justicia. ¿Sí? Entonces, termino, 2 segundos. ¿Y cuál es el peor problema de esto? Porque de última hasta ahí podríamos estar más o menos de acuerdo y la discusión será si se aplica o no se aplica, qué sé yo, si la justicia lo suspendió o no suspendió. Ahora, después viene la ley base que modifica artículos ya modificados por el decreto. O sea, tenemos ley, decreto suspendido, ley base que modifica decreto y ley. ¿Qué ley aplicamos? Y encima los jueces están debatiendo si la aplican de acá para adelante, de acá para atrás, de acá para el medio, a la ley. Ese es el problema en el que estamos. ¿Me entienden? Entonces, como dice Juan Pablo, la obligación de entregar certificación de servicio, ¿sigue vigente? Sí. Lo que claramente no está vigente es la multa de 132.000. Y el artículo, como dice el decreto dice que bueno, que vos lo podés, inclusive en la certificación puede estar en bases digitales. Pero bueno, nosotros queremos que ustedes sepan esto. Ustedes, bueno, y cuando yo rinda, ¿qué tengo que decir? Y un poco aplicar esto. Claro, lo que esté vigente la en ese obligación momento está. Pero bueno, ahí está este decreto que ¿por qué? cuando ustedes rindan por ahí el decreto,
cual para mí me parece una gran influencia por parte del gobierno hoy, es no dejar otro decreto de necesidad de urgencia y decir, mira, la parte laboral de esto... Ya está, yo ya no va saco, más. La saco. En cuanto al artículo 80, la ley base no dice nada. A ver, ¿por qué? Porque ese es el grave problema que tenemos hoy. ¿Aplicamos o no aplicamos el decreto? Que encima el decreto ya tuvo rechazo de una de las cámaras. O sea, es un decreto que tiene rechazo por una de las cámaras y encima está suspendido por la justicia. Y que les vuelvo a decir esto como dato de la práctica. El propio Estado Nacional no lo aplica en materia laboral. Ahora, la pregunta al millón, y que lo entiendo porque los dos hemos estado de ese lado. ¿Qué me van a tomar, profe? Lo que esté vigente. Hoy no le podemos decir que le vamos a tomar ni el 80 de la 2744, ni el DNU. No le podemos decir ninguna de las dos, digamos. Lo único que sí le podemos decir, perdón, cierro, que el 80, o sea, hoy sería el 80 de la ley de control de trabajo y lo que seguro que está derogado es la multa y el 132 vídeo. No sabemos si está seguramente No, pero lo derogó la... Sí, la 25345 está derogada por la ley base. La Sí, 25345. pero la multa del artículo 80, ¿no? Sí, Está derogada por por el el decreto. por el 25345. No, fíjate. Vale, de acuerdo, no importa. Pero ese es el tema. A ver, es que no estamos, no es que no estemos de acuerdo. No sabemos ni qué aplicar nosotros, ni los jueces saben qué aplicar. Porque la discusión es qué aplicamos. Entonces, ante esta inseguridad, ustedes grábense, hay que entregar la certificación de servicio de evaluación. En virtud del principio de homenaje se termina todo y yo no quiero discutir nada de esto. Quédense tranquilos, no le vamos a preguntar. Díganme cuál es la asociación de normas. No, aquí no somos así. Pero ustedes, como ustedes respondan, tiene obligación de entregar. Sí. Había una multa que está derogada por este decreto que está en una situación. Pero con que digan, tiene obligación de entregar certificación, no está. ¿Sí? Pero ese es el grave problema en el que estamos. Y la última obligación que tiene el empleador es la de igualdad de trato. No, Hemos visto, cuando ustedes ven, acá vamos a qué, al principio de igualdad que vimos, al derecho que vimos recién, a la obligación esta que tiene el empleador de no estar efectuando indicación. No se puede hacer ningún tipo de discriminación en razón de sexo, religión, raza, opinión política, de lo que fuera. No puede haber ningún tipo de discriminación. Si hay discriminación, hay un despido discriminatorio que hoy, como decía José, la ley base está tarifada. Si la ley te dice tu despido discriminatorio, la indemnización se calcula tal o cual. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, mentira. ¿Cuáles son los derechos del trabajador? El cable, Juan Pablo, el cable. Como decía José, estamos hablando de espejo. Vimos todas las obligaciones, cargas o deberes, es decir, obligaciones, cargas y deberes que tiene el empleador. Si el empleador tiene estas obligaciones, cargas y deberes, el trabajador que tiene, Los derechos. el derecho a existir. Si yo tengo obligación de pagar el salario, el trabajador tiene derecho a cobrar el salario. Si tengo obligación a que tengo la obligación de registrar el trabajador tiene derecho a que se registre el contrato. Si tengo derecho, ¿qué otra obligación? De ocupación. La de la ocupación, el trabajador tiene el derecho a exigir que se le dé ocupación. ¿Está? Sí. Funcionan en espejo. Las invenciones. ¿Quién estaba hablando de las invenciones hace rato? ¿Quiere leer el artículo? 81. Invenciones del trabajador. La invención o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se hayan valido de instrumentos que no le pertenecen. La invención o descubrimientos que se deriven de procedimientos industriales, métodos, instalaciones, de establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejora o perfeccionamiento de los empleados, son propiedad del empleador. Son igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto. Entonces, tenemos tres supuestos. Las invenciones o descubrimientos, por regla general, son de propiedad de quién? Del trabajador, que se haya valido de elementos que no le pertenecen. El segundo supuesto, las invenciones o descubrimientos del trabajador que se derivan de qué? Del procedimiento industrial o de la actividad propia del empleador. Si estos descubrimientos o invenciones
hace el trabajador, pero son productos del procedimiento industrial, de la actividad industrial, de la actividad fabril o de la que fuere que hace el empleador, estos son de propiedad de quién? Del empleador. Del empleador. Y el último, cuando el trabajador es contratado para efectuar descubrimientos de invenciones. Si yo contrato un trabajador para efectuar descubrimientos de invenciones, ¿de quién es? La propiedad del empleador. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? El mismo aspecto. Prestar el servicio. Si el trabajador, el empleador, tiene derechos, ¿sí? Los derechos, las obligaciones del trabajador derivan de qué? De los derechos que tiene, las obligaciones que tiene, de los derechos que tiene el empleador. ¿Sí? Preferencia, artículo 83. El trabajador deberá ser preferido en igual de condición a los terceros si el trabajador decidiese la cesión de los derechos a la invención o descubrimiento. En el caso del primer párrafo del artículo 82 de esta ley, las partes están obligadas a guardar secretos sobre las invenciones o descubrimientos logrados en cualquiera de aquellas formas. Bueno, acá volvemos a hablar de las invenciones o descubrimientos. En el caso que por el artículo 80 sean invenciones o descubrimientos de propiedad del empleador, los dos segundos supuestos, en el caso que el empleador decide cederlos o venderlos, el trabajador tiene derecho a la preferencia. Dame el derecho a que yo los compre, o sea, cesionario de esos derechos. ¿Me entienden? Esa es la preferencia. Yo voy a vender esto, pero primero te doy la oportunidad a vos que los compres. Si vos me decís que no, lo vendo a cualquiera. ¿Me siguen? Y a su vez, el secreto propio de la actividad, guardar la confidencialidad de la actividad que se realiza. ¿Sí? Nivel de diligencia y colaboración. Esto, al igual que el empleador, hacia la buena fe, hacia el principio general de colaboración y solidaridad. El trabajador tiene que prestar su tarea con diligencia y colaboración. Tiene que cumplir todas las directivas que le dicen en virtud de esta dependencia técnica. Cuando el empleador organiza y dirige la empresa, tiene que cumplir con todas las órdenes de instrucción. ¿Sí? Porque si no, ¿qué? Me pueden sancionar dependencia jurídica. ¿Sí? Y tengo que colaborar, tengo que ser puntual, tengo que ser veraz. Recién veíamos, no puedo estar mintiendo, ocultando mi domicilio, ocultando las cargas de familia, ocultando determinadas cuestiones y demás. Tengo que ser veraz. Nivel de fidelidad, artículo 85. ¿Quién se anima a verlo? El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tengan asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte. Esto tiene vinculación con lo que recién digo, la preferencia del empleador. El deber de Es decir, confianza. toda actividad que esto no pasa, tiene que haber confidencialidad. Yo no puedo estar divulgando la forma en que se realiza la tarea, la forma en que se produce tal alimento, la forma en que yo logro vender X cantidad de productos de manera o tal. Tengo que ser fiel. Tengo que cumplir con las órdenes e instrucciones. Esto tiene relación con la dependencia técnica y con la dependencia jurídica. El trabajador tiene que cumplir con las órdenes e instrucciones que se le imparten en debido tiempo y forma. Si no las cumple, se le puede aplicar ¿qué? Una sanción. ¿Y cómo tengo que aplicar la sanción? Ya ustedes saben. Entonces el día de mañana, ustedes me rinden un examen y me dicen, sí, el trabajador tiene que cumplir las órdenes e instrucciones. Esto hace a la dependencia técnica y jurídica. Por esto, y me llevan ahí, me desmayo y le pongo 10. Por favor, no queremos que se desmaye, Juan Pablo. Pero en serio, ven cómo ahí me están relacionando todo, me están demostrando que ustedes conocen todo y que lo están pudiendo vincular. ¿Sí? El tema de la fidelidad es muy importante y es un caso práctico. Yo me meto más en las cuestiones prácticas. Pasa con muchos empleados que, permítanme el término, pero que se entienda, tienen el currito igual que con donde trabajan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé,
están como carpinteros de una empresa, van y hablan con un cliente y dicen, no, mira, te está cobrando muy caro, yo te lo cobro más barato. Te paso mi celular. ¿Sí? Es muy común, es muy común. Eso es una falta al deber de fidelidad. Si se logra acreditar, es causal de despido. Recontra causal de despido. ¿Sí? Y con un solo hecho, si se logra acreditar, un solo hecho es una falta grave. Y es causal y es práctica habitual. Este te cobra muy caro, te cobra barato. Sí, toma mi celular. Tengo o no tengo razón, pasa en la práctica. Eso es muy importante. Yo hago hincapié en lo que es importante para la práctica, poderlo dar paso a ustedes. Tiene vinculación ¿Sí? con el deber de no concurrencia. Es decir, Fidelidad y no realizar concurrencia, actividades exactamente. con no concurrencia. A mí me pasó el otro día, voy a la bicicletería, no la no, con mi hijo a llevar la bicicleta a arreglar. Y el señor me dice, te paso mi celular y te la arreglo por la mitad de precio en mi casa. Mi hijo me mira y me dice, papá, va por ahí. Que No, pero no, eso no corresponde. Atenta a la buena fe, atenta en una cuestión inmoral. A ver, también tengo que decir, posta, hay algunas actividades que están hasta de cierta manera aceptado. ¿Sí? Les digo que me pasa con un empleador en particular que yo asesoro, que cuando me cuenta ciertas cosas, yo digo, pará, pero no, pero esto lo hacemos de siempre, y esto, ¿qué? Posta, hasta tienen descuento, venden un producto en particular, no voy a decir nada que se pueda identificar a la empresa, ni mucho menos, pero venden un producto en particular, que a los empleados le hacen un descuento de la compra de ese cosa particular, y ellos saben que ese producto que compran lo colocan más barato. Vuelvo a lo mismo del depende. Ahí, en esa actividad que está recontra aceptado por los usos y costumbres, un incumplimiento a la concurrencia o a la fidelidad es causa grave. No sé, porque es algo habitual. Y si vos lo venís haciendo hace mucho tiempo y tu empleador conoce que lo hace hace mucho tiempo y lo acepta, no lo toma como un incumplimiento. ¿Me entendés? Ahora, si está recontra remil prohibido por la empresa y lo hace igual, ahí sí. Por eso ¿sí? cuando vimos fuentes de derecho del trabajo, una de las fuentes son los derechos de costumbre, que son aplicables, ven que tienen aplicación práctica. ¿Sí? Tiene recontra aplicación práctica y la mayoría de la respuesta es depende. Y en el examen, perdón, cierro, en el examen no pueden contestar depende. Porque, no, porque es fácil. A ver, es la típica en el examen. Y tal cosa, ajá. ¿Y en qué circunstancia? Depende. Bueno, explíqueme el depende. Y ahí la respuesta es, usted se metió ahí, no es problema mío, usted se metió ahí. Entonces, si van a contestar, el depende que yo le estoy diciendo es para una aplicación práctica de ustedes. No le vamos a pedir este tipo de ejemplos, pero yo creo que las clases son ricas en esto, en que ustedes se lleven inquietudes, en lo que ustedes digan, che, pará, pero esto es de esta forma, es de esta otra forma, vamos a investigar, vamos a plantear dudas. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a pedir deber de fidelidad y no concurrencia. Si nos dicen el concepto, estamos de 10. ¿Sí? No le vamos a pedir cosas vidriosas, pero las clases sirven para esto, para que ustedes se lleven este feedback de dos abogados que ejercemos la profesión a diario y tenemos todos estos casos que se chocan un montón con ustedes, con el tema de los contadores. Sí. No, yo quería preguntar qué tanto alcance tiene el deber de fidelidad, porque por ejemplo, ahora se ve mucho el tema de que el trabajador, por ejemplo, una fábrica de Coca-Cola, te muestra todo el proceso con un video, cómo se hace una Coca-Cola, o el que trabaja en una empresa que fabrica ropa, te hace un video, te muestran cómo se fabrica esa prenda, o te dan datos que uno como consumidor no lo sabe, pero en ese video ellos te están mostrando. ¿Eso depende o eso también está...? A ver, en realidad, esto ¿en qué se analiza con el de fidelidad, no concurrencia y la buena fe? Si el trabajador concurre con la empresa de una forma prohibida y está incumpliendo, o si su filtración de datos de la empresa genera un daño a la empresa, está incumpliendo con sus deberes. Ahora, en el marco de la buena fe, la Coca-Cola, como decís vos, que yo ni sabía, no puede despedir a un trabajador por incumplimiento del deber de fidelidad cuando ellos tienen el mismo video que publican exactamente lo mismo, porque no hay incumplimiento. No, pero sí el de no concurrencia. Claro. Yo no creo que la Coca-Cola haya dicho cómo se hace la Coca-Cola.
Claro, No una creo. cosa es el embotellamiento y Pero- otra cosa pero es... puede suceder. Supongamos que la Coca-Cola publica que hoy la Coca-Cola se hace así, se pone esto, esto. Y yo, trabajador de la Coca-Cola, pongo una fábrica de Coca-Cola en mi casa, estoy haciendo concurrencia, estoy atentando. Y le eso quito está prohibido. clientes. Le quito clientes a la Coca-Cola porque yo puse protección. Eso es de verdad. Estoy haciendo la concurrencia de ejecutar negociaciones por cuenta propia ajena que puedan afectar los intereses del empleador. ¿Me entiendes? Ahí puedo aplicar. Ahora, si yo tengo una fábrica de ropa y digo cómo se hace la ropa y la publico y el trabajador hace y yo dejo que él haga, pues no tengo problema, que él haga lo que quiera, por eso el depende, ahí funciona. Pero usted tiene que tener en la cabeza clara que el deber de fidelidad es este, la prueba concurrente implica que yo no puedo hacer negociaciones similares. Yo tuve un caso una vez de un señor que trabajaba en una concesionaria de autos y paralelo él compraba y vendía autos. Se enteró la empresa y lo despidió por causa. Indefendible. O no sé, Esa es la con los negocios tecnológicos también pasa un montón. Yo tengo un caso de un ingeniero que hacía conexiones de internet y todo eso, y se había puesto una misma empresa que hacía lo mismo. Entonces, cuando iba a resolver algún problema, le decía, che, la verdad es que la prestación de servicio de esta empresa es de terror, andate a tal empresa que era de él. Por medio de una sociedad se logró demostrar el vínculo entre todo eso y se lo despidió con justa causa. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el caso que usted dice, si la empresa el día de mañana dice, no, yo te pido a vos por relación a la conferencia, y él dice, pero yo, primero que yo no fui fiel y no efectué tareas cosas. No, bueno, pero vos sabés, bueno, pero ustedes publican, ¿me explico? ¿Sí? Está todo intervinculado. Entonces, te vuelvo al ejemplo, voy a decir, si la Coca-Cola dice cómo se hace la fórmula, si lo publica, no puede despedir a un trabajador que trabaja en ese área y si usted dijo cómo se hace la... No, pará, si vos ya lo publicaste. Los puedes despedir si concurre. Si concurre, es decir, si compra, si pone una empresa que le saca clientes. Si la Coca-Cola no publica ese video y el cliente dice, che, tengo una fórmula, es esta, estoy siendo infiel. Claro. ¿Me explico? Yo la quisiera, ¿sabes? No. Así como el empleador tiene que reparar los daños que el trabajador sufra por el hecho de ocasión del trabajo, si el trabajador por culpa grave o dolo es la intención, la culpa grave es la negligencia, la impericia de manera muy burda, ¿no? Causa daño al empleador, está obligado a ¿qué? A resarcir esos daños. ¿Sí? Y está la obligación de dar auxilios o ayudas extraordinarias. Ya vamos a ver cuando veamos sobre todo horas extras o excepciones a la jornada de trabajo, que hay muchos casos en donde la ley prevé que en determinados supuestos de circunstancias extraordinarias tiene que pegar ayuda a auxilios extraordinarios. ¿Sí? Esas son las dudas. ¿Alguna duda? ¿Con derechos y obligaciones? ¿Ninguna? Ya está cansados, ¿no? Pero vamos a ver. No estamos. Registración. Nos quedan 20 poquito menos. La registración del trabajo. El contrato de trabajo. Esto lo amplío un poquito porque es muy importante. Es decir, tenemos que tomar conciencia de lo importante que es registrar el contrato de trabajo. Porque registrar el contrato de trabajo tiene tanta importancia en el derecho individual como en el derecho colectivo como en el derecho individual social. En el derecho individual, ¿por qué? Porque un contrato registrado le da al trabajador la posibilidad de que de exigir el cumplimiento de las obligaciones, cargas y deberes que corresponden al empleador, que me pague el salario conforme ley, que se respete la jornada de trabajo, que se respete los descansos semanales, diarios, semanales y anuales, etcétera, etcétera. El trabajo, el que no está registrado, se lo priva al trabajador de gozar de todos los derechos que le otorga el derecho individual del trabajo. ¿Sí? En el derecho colectivo, el trabajador registrado no puede gozar de los derechos que le otorga la ley de asociaciones sindicales, sobre todo que de poder conformar los sindicatos, de poder participar en los sindicatos, de afiliarse o desafiliarse a los sindicatos. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la seguridad social,
si yo no hago los aportes y contribuciones a la seguridad social, que lo priva al trabajador de tener una jubilación, de tener una jubilación, de recibir el pago de asignaciones familiares, de recibir en supuesto de extinción el fondo de desempleo, ¿sí? No tengo la protección del sistema de riesgo del trabajo. Entonces es muy importante, y hoy les diría que es una obligación legal, pero también una obligación moral. En la ley de base se elimina cierta multa. Ahí vamos a ir. Entonces es muy importante esta registración. Si desde mi punto de vista, como puedo ver la parte última, si no se registra el contrato el trabajo está en negro y se tornan ilusorios y ficticios e inaplicables muchos derechos que le corresponden al trabajador. Por eso es importante, y uno cuando asesora tiene que procurar el tema de la registración. Hay una cuestión con el tema de la registración que son los costos laborales que habla todo el mundo. Es una discusión muy compleja, que no la quiero encarar ahora, pero bueno, uno tiene que ver cómo hace. Pero bueno, yo lo que quiero que ustedes sepan que es muy importante por estas cuestiones que yo les estoy diciendo. Ahí hago una sola intervención. Es muy importante que ustedes diferencien algo. Juan Pablo dijo, torna ilusorios los derechos. No dijo, no tiene los derechos. ¿Sí? Porque los derechos los tiene igual el trabajador. ¿Sí? Tiene derecho a un descanso, tiene derecho a un salario acorde al convenio colectivo de trabajo. Esos derechos los tiene desde el momento que se conforma el contrato de trabajo. Ahora, lo que le da fuerza y vigor a esos derechos es la registración del contrato de trabajo, porque formalizamos ese contrato de trabajo, tenemos un recibo de haberes, tenemos un aporte a un sindicato, sabemos qué convenio colectivo se aplica. Por eso es importante que ustedes diferencien. Torna ilusorio a no tener esos derechos, ¿sí? Porque es muy común en la práctica, y me pasa a mí, viene el doctor, yo estoy en negro, no tengo ningún derecho, ¿no? No, sí, los derechos los tenés, lo que pasa es que no los podés ejercer, o los tenés muy limitados. Ahora, los derechos como trabajador los tenés, porque la ley no pone como cláusula suspensiva que esté en blanco para gozar de los derechos. Se es titular de los derechos, ahora después cómo se lo ejerce a esos derechos, como yo digo, depende del momento en que se lo ejerce. Los derechos se los tiene igual. Voy a tener que demostrar la existencia de la relación o contrato de trabajo, es decir, sí, acá hay un contrato de trabajo, no se lo registró, yo cumplí un horario, me pagaron un salario, la presunción que veían con José en la clase de trabajo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hago efectivo eso. ¿Sí? Pero los derechos esos están en el patrimonio del trabajador, digamos, te los torna ilusiones, pero es importante que ustedes sepan esta diferencia, ¿sí? Porque, a ver, somos todos divulgadores y ustedes tienen que saber esto también. No es que no se tengan los derechos se tienen, lo que pasa es que no se los puede ejercer efectivamente. Parece una disquisición medio teórica o medio exquisita, pero no, es recontra remil práctica. ¿Sí? Yo estoy negro, ¿tengo derecho a una obra social? Sí, no la tengo, pero tengo ese derecho. ¿Tengo derecho a un recibo de sueldo y con eso saco un crédito? Sí. Ahora, no lo puedo ejercer. Pero ¿entienden la diferencia? ¿Entienden la diferencia entre tenerlo y no poder ejercerlo? Y entiendan las consecuencias que trae para el trabajador. Se lo priva de innumerables derechos. Entonces ahí es cuando digo que hay una obligación legal, pero también moral. Le estoy privando todo, le estoy privando hasta de una vejez digna por una jubilación. ¿Sí? Y ahora con la ley base que tocaba acá el compañero, la ley base en cuanto a la registración, la modificación más importante que hace desde mi punto de vista, ¿se acuerdan que yo la otra clase le dije que tengan las leyes y actualícense? Yo la bajé de Infonet, la bajan, la imprimen, la van viendo, la van estudiando. La principal cuestión es que saca un montón de multas e indemnizaciones, ley 25.323, 25.345 y de la ley de empleo, la 24.013. Entonces, en el régimen anterior, si yo lo registraba,
o registraba deficientemente el contrato de trabajo y no decía cuál era la verdadera categoría laboral o el salario y demás, se me aplicaron un montón de multas e indemnizaciones especiales. ¿Sí? Esas multas e indemnizaciones hoy no están. Un poco lo que hablábamos con José el otro día. Un sector grande de la sociedad argentina dice, bueno, si vos aplicás esas multas e indemnizaciones, vas a generar más trabajo en negro porque la gente no va a querer contratar. Eso no es cierto, eso es una falacia. Pero meterle que vos partas de esa premisa. Yo hubiese hecho un sistema que salve los errores esos y asegure que haya más registración. Pero este sistema de la ley base no asegura. Simplemente saca las cosas y dice, bueno, la registración, ¿me explico? Es decir, en vez de crear un sistema superador, retrocede. Y para mí retrocede mal. Porque, insisto, si no se registra, ¿qué hacemos? Aparte ponen igualdad de condiciones. Miren que Juan Pablo opinamos distinto en muchas cosas y esto es rico para ustedes. ¿Sí? Posta. Por la parte nos traemos se darán cuenta que con cariño especial. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ponen igualdad de condiciones al cumplidor y al incumplidor. O sea, para la ley base da lo mismo cumplir que no cumplir. Digamos, el empleador que registra, que paga el 931, que paga la obra social, que paga la RT, que paga no tiene ningún beneficio, y el que no paga, el que lo tiene en negro, no tiene ninguna consecuencia. ¿Eso va a una sociedad más justa o más injusta? Entonces, yo no me voy a poner a decir si las multas estaban bien o estaban mal. Yo creo que era un sistema que había que modificar de cierta forma, ¿sí? Pero no de la forma en que se hizo, ¿sí? Ahora, ¿da lo mismo registrar que no registrar? En términos de consecuencias, no estoy en todo de acuerdo con lo que dijo Juan Pablo y que hasta un deber moral. Y para mí, después lo vamos a hablar, va a tener hasta consecuencias jurídicas graves, la Corte abrió el juego para eso. ¿Sí? Ahora, por la ley, hoy da lo mismo registrar que no registrar. La consecuencia es exactamente la misma. Antes, el que no registraba tenía una carga pesada. Se duplicaban, triplicaban o hasta cuadruplicaban las indemnizaciones. Me preguntan, ¿es mucho? No sé si es mucho, porque vienen todos los derechos que se le ha privado a ese trabajador. A un salario por el convenio colectivo de trabajo, a un ejercicio efectivo de los descansos diarios, semanal y mensual, a un efectivo ejercicio de derecho a una enfermedad inculpable, a una RT, a una obra social. Los daños son muy graves, ¿eh? Los daños son muy graves. ¿Sí? Hay trabajadores en negro que tuvieron un accidente yendo a trabajar, no pueden trabajar nunca más. ¿Quién les paga eso? Hoy lo paga el RT si está en blanco. Si está en negro, ¿quién lo paga? Ahora, para la ley base es lo mismo, pagar que no pagar. Digo, pongamos las cosas como son. Sin hacer juicio de valor, ojo, estamos hablando de derecho acá, que se entiende. Hecho esta aclaración, la obligación de registrar está. Es decir, nosotros tenemos obligación de registrar, ¿de dónde proviene? Del artículo 52. El artículo 52 del contrato de trabajo obliga a llevar un libro donde se registra toda la historia del trabajador. Léanla. Es un libro que debe ser llevado sin enmiendas, tachaduras o raspaduras, que debe ser llevado a la forma, que tiene que ser veraz, tiene que contar la fecha de ingreso, de egreso, los salarios que se abonaron, las cargas de familia, el domicilio, el nombre, el apellido, sanción, todo puede registrar. Y como decía hace rato, ese libro tiene que estar a disposición ante cualquier persona que lo necesite. Si lo necesita el Poder Judicial, con mayor razón, ¿sí? Entonces, surge de ahí la obligación de registrar, ¿sí? Y a su vez también surge de la ley 24013, que establece, que es la ley que modifica la ley base, pero que esta ley sigue teniendo en cuenta esta obligación. Hay obligación de registrar. Todas las multas se sacaron. La ley base, básicamente, de mi punto, y se lo resumo, ¿qué dice cuando no se registró?
Cuando no se registró, el trabajador puede denunciar o esta no registración puede surgir un proceso judicial. Se dará informe a quién, a la AFIP, a fin de que vea qué aporte y contribuciones no se ingresaron. Entonces la AFIP iniciará una ejecución fiscal por aporte y contribución. Pero eso le permite al trabajador tener vacaciones, tener ART, tener jubilación. ¿Y quién resarce ese daño? La AFIP cobrará, el Estado cobrará los aportes y contribuciones a la seguridad social, Pero el daño que sufrió el trabajador estando en negro, ¿quién lo resarce? no, y hay otra cuestión, ¿y cómo voy a entregarlo a la certificación? Si estuvo en negro, no dice nada respecto de la certificación. Yo me quiero jubilar, ¿cómo demuestro que trabajé? Si la ley me dice que tengo que presentar 30 años de servicio. ¿Me entienden? Entonces, la obligación de registrar está. La ley base saca todas estas multas que para mí es un error. Yo creo que había un montón de multas, muchas normas que se podía ver un sistema más simple, sin tanta cuestión, pero sí sancionar si no se registra, por esta cuestión que decía, ¿sí? Entonces la obligación de registrar está. Acá vean el libro artículo 52, ¿sí? La obligación de registrar conlleva que a la obligación de entregar la certificación de servicio de evaluación en el artículo 80. Entonces vemos cómo, tanto en la ley de empleo, tanto en la ley de contrato de trabajo, artículo 58 y artículo 80, surge la obligación de registrar. Esta obligación está vigente. Lo que se tira por la borda con la ley base es todo el sistema sancionatorio. Hay algunas sanciones que ya las vamos a ver. ¿Sí? A su vez, la ley 2403 y la ley 25.877 establecen un sistema de... el gran problema de la registración muchas veces era la complejidad del procedimiento. Entonces se tiende a hacer mucho más simple el régimen de registración, con altas y bajas en caso de extinción de contrato de trabajo, el formulario nuevo 31, cosa de simplificar lo más que se pueda en la registración de contrato de trabajo y el pago de aporte y contribución a la seguridad social. ¿Sí? Es el cable, Juan Pablo. Bueno, el artículo 58 que ya lo vimos, libro especial publicado por la Autoridad Administrativa del Trabajo, cuáles son las provisiones que no pueden tener tachaduras, enmiendas, rajaduras, no se pueden sacar hojas, ¿sí? No se puede estar haciendo, ¿sí? Y lo que yo les decía, en el supuesto que yo no cumpla con la formalidad que me establece la ley, al leer el libro artículo 52, va a haber una presunción que es en contra del empleador y a favor de las afirmaciones del trabajador. Desde mi punto de vista, ¿qué sanciones han quedado? La primera es, si cuando ustedes vieron modalidad de contrato en la clase pasada, que el contrato de trabajo a prueba, ¿había obligación de qué? De registrar, y si no registraba, ¿qué pasaba? Que renunciaste al Que se derecho de renuncia prueba. al periodo de prueba. Ahí tenemos una sanción si yo no lo registro. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer contrato a prueba conforme a las nuevas exigencias de ley de bases, tengo obligación de registrarlo. Si no registro, esta presunción sigue vigente. Es decir, que, no presunción, pero esta consecuencia sigue vigente. Que el contrato se presume que no es renunciado al periodo de prueba. ¿Sí? Un paréntesis nada más, ahí hay un conflicto de normas, porque el DNU decía, sacaba esta consecuencia y la ley base la mantiene. ¿Se dan cuenta el problema en el que estamos? La 2744 por la reforma lo mantiene. ¿Qué significa eso? Porque se amplía el periodo de prueba, antes era de 3 meses, ahora de 6. ¿Sí? Si yo no registro, no gozo del periodo de prueba, que el periodo de prueba es puedo despedirte sin indemnización previa. ¿Sí? El DNU la sacaba. Sí, yo no lo nombré en este caso al DNU porque considero que que la ley base lo denota. Claro, por eso, pero si se dan cuenta el problema en el que estamos, ¿no? Hasta diciembre teníamos una norma, en diciembre entra vigente otra y el 9 de julio entra vigente otra. Por eso el presidente debería derogar
DNU Después está el artículo 132 bis, que el artículo 132 bis está derogado por el decreto este del 1815. ¿Lo aplicamos o no? El 132 bis establecía sanciones en el caso de que no se hayan ingresado total o parcialmente los aportes de la seguridad social. Ahora, ¿el 132 bis está vigente o no? No lo sabemos. ¿Ah? 2345, deroga la 2745. Bueno, Deroga la 2745. y después la última sanción, que es grave, pero es para todas las empresas, es la ley penal tributaria. La ley penal tributaria, en donde están los delitos relativos a los aportes de la seguridad social cuando hay una evasión, no se la llama aporte de contribución a la seguridad social. Y hay delitos de evasión simple, evasión agravada y aporte contribución. Pero vemos que el sistema cambió muchísimo. Grábense ustedes la obligación de registrar por qué es importante registrar, cuáles son los efectos de la registración y cuáles son las mínimas sanciones que hay que dar. Con esto terminamos. Derecho y esperanza.